Continuamos con más noticias. No olvides suscribirte a nuestro canal. Cuba duele y mucho. Profesor lamenta la realidad de Cuba. El joven profesor y periodista independiente cubano José Luis Tan Estrada compartió este viernes un desgarrador texto sobre la realidad de la isla. A través de sus redes sociales, el docente no solo hizo alusión a la falta de libertades, sino además a la cada vez más costosa vida. Asimismo, mencionó la escasez aguda de productos que vive el país, así como también la falta de acceso de muchos cubanos para poder adquirirlos. Por otro lado, recordó que Cuba ha estado envuelta en los últimos meses en una profunda crisis migratoria, de la que parece no salir nunca porque la juventud solo piensa en buscar formas de escapar de la isla. Duele ver en lo que se ha convertido mi Cuba. Duele ver cómo los de arriba viven sin preocupación alguna y nosotros los de abajo vivimos con la constante del que comeremos mañana. Duele ver cómo una libra de azúcar cuesta 200 pesos. Si fuimos uno de los principales productores de azúcar del mundo, duele ver cómo el precio de arroz ha aumentado y muchos, hace algún tiempo, no lo llevan a la mesa, pero duele más ver cómo le dificultan a los productores sembrar este grano. En medio de la aguda crisis que vive el país y el aumento de la represión por parte de la dictadura, el reportero denunció a quienes sacan partido. Duele ver cómo algunos se aprovechan de la crisis y quieren ganarse el triple en cada producto que venden. Duele ver cómo la mayoría de los productos de primera necesidad están en las tiendas MLC, en las tiendas de moneda nacional, la que cobramos, la que el gobierno paga. No hay nada de nada. Duele ver que todavía estamos esperando que cada cubano se tome en las mañanas aquel vaso de leche que prometió Raúl Castro. Duele ver que miles de personas, principalmente jóvenes, emigren buscando su futuro en otras tierras, porque en la que nacimos no existe un certero y seguro. Duele ver cómo lloran las personas de la tercera edad porque su chequera apenas le alcanza para el mes. Duele cada día la indolencia, los discursos vacíos y las consignas detenidas en el tiempo y quienes nos dirigen. Cuba duele y duele mucho. Su post ha recibido comentarios de cubanos, en especial de un usuario que ha posteado imágenes de los exagerados precios de varios productos en las tiendas de la dictadura. Continuamos con más noticias. La única división de asalto aéreo del Ejército de Estados Unidos rota brigadas en Europa del Este. La 101 División Aerotransportada, la única división de asalto aéreo del Ejército de los Estados Unidos, realiza una ceremonia y una manifestación para marcar la rotación de tropas en Rumania, tras 9 meses en el país del este de Europa. La segunda brigada de la 101 División es sustituida por la primera brigada Bastonet. Estamos aquí para asegurarnos de disuadir cualquier aventurismo adicional y asegurar a nuestros aliados que vamos a ser un socio sólido y un socio confiable en el futuro. Helicópteros de tiro ancho sobrevuelan durante una demostración en la base aérea en Rumania. Plano general de helicópteros operados por el Ejército de Estados Unidos. Plano general de 2 helicópteros Puma rumanos. Tropa de primer plano descendiendo de un helicóptero Puma rumano. Panorámica derecha, tropas descendiendo de un helicóptero Puma rumano. Toma de seguimientos de un helicóptero Vlad que transportaba tropas de asalto durante una demostración en la base aérea en Rumania. Estados Unidos, tropas de la 101 División aerotransportadas durante una demostración. Plano general de un helicóptero Apache estadounidense, disparos de artillería estadounidense durante una demostración. Humo que se eleva durante una demostración de la División 101 aerotransportada. Disparo de seguimiento de 2 aviones de combate que sobrevuelan. Disparo general de 2 tanques rumanos. Plano general, tropas estadounidenses desenvolviendo una bandera de su brigada.
Plano general, tropas estadounidenses en formación para una ceremonia organizada para marcar la rotación de tropas dentro de las 101 división aerotransportadas del Ejército de Estados Unidos. Preparados para quedarnos todo el tiempo que nuestra nación nos pida y nuevamente estamos aquí para asegurarnos de disuadir cualquier aventurismo adicional y asegurar a nuestros aliados que vamos a ser un socio sólido y un socio confiable en el futuro. La guerra que se está librando cerca de la frontera está en la mente de todos, pero de nuevo, estamos aquí para ser un buen socio con nuevos aliados aquí en Europa del Este, fortaleciéndonos no solo a nosotros mismos y asegurándonos de que estamos listos para que lo que venga a continuación, sino también asegurándonos de que ellos también están listos. La Fuerza Armada hace un muy buen trabajo. ¿Cómo enlistarse en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? La mayor parte de la Fuerza Armada está formada por los miembros enlistados que se registraron para el servicio activo. Ellos reciben entrenamiento en una especialidad laboral y generalmente permanecen 4 años en el servicio activo y 4 años en el servicio inactivo. Serían los miembros de la reserva. La Fuerza Aérea forma parte del Departamento de Defensa. Es la responsable de las operaciones militares aéreas, la defensa de las bases aéreas y el espacio aéreo estadounidense, así como de la construcción de pistas de aterrizaje. A los miembros de la Fuerza Aérea se les llama aviadores. La Reserva está compuesta por la Guardia Nacional Aérea y la Reserva de la Fuerza Aérea. El Ejército y el más grande de las 5 ramas de la Fuerza Armada es responsable de las misiones más grandes de combate terrestre, especialmente operaciones en curso. La unidad de las Fuerzas Especiales del Ejército es conocida como las Boinas Verdes. Este nombre se usa por gorro que forma parte de su uniforme. A los miembros del Ejército se les llama soldados. La Reserva está compuesta por la Guardia Nacional del Ejército y la Reserva del Ejército. Los guardacostas de Estados Unidos forman parte del Departamento de Seguridad Nacional. Son responsables de hacer cumplir la ley marítima, incluido el combate del tráfico de drogas. Se encargan de las operaciones de búsqueda y salvamento marítimo, así como de la protección del medio ambiente marino. También se ocupan de la seguridad en los puertos, las vías fluviales y las costas. A los miembros de esta rama de las Fuerzas Armadas se les llama guardia costeros. La reserva de esta rama es la Reserva de Guardacostas.